Buen día, señores. Es un gusto estar aquí. Para quien estuvo en la industria muchos años, volver al Instituto Nacional de Carnes y volver a encontrar tantos amigos, realmente es un placer, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Para pasar, paso yo con este. Bueno, la idea básicamente es marcar algunos conceptos que queremos transmitir, que todos más o menos los conocemos, y después hacer algunos comentarios sobre las áreas a las que le vamos a dar mayor énfasis, para luego conversar de los temas que a ustedes les parezca más conveniente. Primer concepto que queremos decir es la cadena cárnica, y no estamos hablando ni de la ganadería ni de la industria, estamos hablando de la cadena. Es muy relevante para el Uruguay. ¿Por qué es relevante para el Uruguay la cadena cárnica? Porque ocupa el 10% de la población económica activa del Uruguay, porque representa el 10% del PBI del Uruguay, y porque es el 24, 25, casi la cuarta parte de las exportaciones del Uruguay. Uruguay exporta, relacionado con la industria cárnica, casi 3.000 millones de dólares. Si fuéramos, ahí pusimos un número, 150.000 camiones. En realidad podríamos decir que la industria cárnica mueve 6,5 millones de animales todos los años. 2.300 de faena, 3,5 que circulan entre los campos, más casi 1 millón de corderos, que querríamos que fueran muchos más. No solamente es importante la cadena cárnica por lo que representa en la economía, sino que es importante por lo que representa socialmente. La cadena cárnica, los vacunos se pueden producir en casi todo el territorio del país. Los ovinos se pueden producir en una parte significativa del país. El país tiene 3,5 millones de habitantes. Arriba del Río Negro viven 600.000, abajo del Río Negro viven 500.000, y hay 2,400,000 que vivimos sobre la costa. Tenemos el país despoblado. O lo tenemos poblado por animales y por suerte, pero por animales que podrían producir mucho más. El 80% del territorio nuestro tiene potencial para producir. Tenemos 4 hectáreas por persona, 1.300 milímetros por año. De todo lo que producimos de carne exportamos el 80%. Tenemos todos los mercados abiertos, Estados Unidos, Europa, China, Japón y Corea, que no podemos ir porque nos cobran 40% de impuestos. Ahora, nosotros producimos el 80%, exportamos el 80% de lo que producimos. Producimos alimentos para 30 millones de población. China tiene todo el territorio ocupado e importa el 80% de los alimentos. Somos socios naturales y aportamos a la seguridad alimentaria del mundo. ¿Por qué? Porque producimos mucho más alimentos de los que consumimos. ¿Cómo está creciendo la población del mundo? Los países ricos no crecen. África crece, Asia crece, porque el mundo crece. ¿A dónde tenemos que ir si queremos vender carne cara? O a Asia o a África. A África no, es Asia.
¿Cómo va el crecimiento del PBI por cápita del mundo? Los países ricos son los que van arriba, pero son los que crecen poco la población, que recién vimos. Ahora China, Indonesia y Brasil está creciendo. Y dijimos que China es el que le está creciendo la población. Si le crece la población y le crece la renta, ¿a quién hay que venderle? En el mundo, la demanda de carne bovina está aumentando y va a aumentar un 20 y pico %. China, que tiene 1.400 millones de habitantes, la demanda de alimentos va a crecer mucho más que eso. De vuelta, la misma historia. Porque el Medio Oriente y África y el Sudeste son mucho más chicos que China. Entonces, si, por más que tengan mayor crecimiento, también tenemos que estar en todos esos lugares. Pero China es un jugador. ¿Qué pretendemos desde INAC? Posicionar a Uruguay como proveedor confiable de carne, obteniendo reconocimiento de la marca, impulsando al sector como eje fundamental. A veces queremos decir que vendemos la mejor carne del mundo. Capaz que mejor decir que queremos ser el mejor proveedor de carne del mundo, porque el mejor proveedor no solamente vende la mejor carne, sino que es confiable, es creíble, vende carne sana. Entonces podemos ser el mejor proveedor de carne del mundo. Y nos basamos en algunos bienes públicos, que no lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene Australia y no lo tiene mucha gente, nuestros principales competidores. El estatus sanitario de Uruguay es envidiable. Últimamente hay algunas novedades. El sistema de producción natural es indiscutible. El sistema de trazabilidad no lo ha podido copiar ningún país del mundo. Tenemos el privilegio de poder hacerlo porque somos chiquitos. Somos riesgo bajo, en libre deforestación y en prácticas sostenibles, y estamos en condiciones de certificarnos para los mercados que lo exijan. En INAC se habla mucho de estos 4 bienes públicos: estatus sanitario, natural, trazabilidad y libre deforestación. En la última gestión parecía que INAC no existía. Y en las ferias internacionales decía carnes uruguayas, pero no decía INAC. Empezó a decir INAC en esta CIAL de China. ¿Por qué? Porque el INAC es otro bien público. ¿Por qué es bien público? Porque ahí está toda la cadena coordinando. Está el Poder Ejecutivo, con mucho orgullo, y están los productores y está la industria. Ahí es una instancia ideal para trabajar como cadena y para pensar como cadena. No podemos trabajar pensando en que somos enemigos, que nos juntamos en la misma mesa. El INAC es mucho más que eso. Cuando vamos a un país como China o como Rusia, el hecho de que esté INAC refuerza. Capaz que si vamos a Europa, Estados Unidos, no es tan relevante. Ahora, si vamos a un mercado desconocido en el mundo y decimos que esa carne, además, la calidad la asegura el Instituto Nacional de Carne, da una garantía para quien nos conoce. Entonces, la existencia de INAC y la existencia de una junta directiva que trabaja en equipo y que tiene a toda la cadena metida ahí, es un bien público. Y productores, tenemos que pensar que la industria no es el enemigo, la industria tiene que pensar que el productor no es el enemigo, y el gobierno no es enemigo de ninguno de los 3. Entonces, basados en esto, nosotros podemos salir al mundo a vender Uruguay. Es la cosa más fácil y más linda.
vender Uruguay en el mundo. Para los que estábamos medio de salida, tener la oportunidad de salir al mundo a vender Uruguay es un placer, no es un trabajo. Pero además tenemos potencial para producir mucho más. Y está bueno que quedó ahí. Porque, no, le falta otra vueltita nada más. Pero hay una cosa, hay un razonamiento muy simple. El mundo está precisando cada vez más carne, cada vez más alimento. Hay países como China que le falta alimento. Uruguay exporta alimento. Producimos y faenamos 2.400.000 el año pasado. Faenando 2.400.000 tenemos un eslabón de la cadena al borde de la sobrevivencia, que es la industria, y sobre todo la industria nacional la que está al borde de la sobrevivencia, porque el que tiene 4 plantas, para una. El que es nacional tiene que faenar menos días y eso es horrible. Entonces, el mundo está dispuesto a comprarnos todo. La industria está en situación de inseguridad porque tiene el 30% de la capacidad ociosa. Y tenemos tierra y un país despoblado con 12 millones de animales a los que le tendríamos que poder sacar muchísimo más y tener una industria floreciente y tenemos un mercado a dónde mandarlo. No hacerlo es casi imperdonable. Entonces, ¿cuál es el rumbo de INAC o de esta gestión de la mano de el señor ministro Fratti? Perdón que no saludé al arranque, al ministro Fratti, a su secretario y a todos los compañeros de la institucionalidad. Entonces, la gestión de INAC quiere generar más ingresos para la cadena, que al Uruguay entren más plata, más dólares. ¿Cómo se logra? Produciendo mucho más, matando mucho más animales. Tenemos alguna chance de reducir aranceles para que entre más plata, pero la diferencia la va a ser producir más. Podemos seguir, y lo estamos haciendo, trabajar en los nichos, en los ricos de Europa que quieren carne sin deforestación y que sea natural y que no tenga hormona, en los nichos. Estamos también en los restaurantes de primer nivel de China. Entonces eso nos va a dar más plata, pero ni los aranceles ni los nichos nos van a resolver la cadena ni le va a dar más plata al Uruguay. Se necesitan más animales. Tenemos que habilitar más mercados, sí, pero si China decidiera comprarnos todo, no daríamos abasto. O sea que sigamos habilitando mercados, pero no perdamos de vista que tenemos que producir más. Y además de habilitar mercado, tenemos que parar el desangre del rubro vino. Hace 30 años que todo el país ve la desaparición del rubro vino. Acá estamos dos que trabajamos mucho por el rubro vino y estamos dispuestos a trabajar mucho más para que nuestro pasaje por INAC no pase desapercibido. Pero vamos a dar pelea o nos vamos a entregar y vamos a decir, hasta aquí llegamos. Si hay más volumen, vamos a consolidar la situación de la industria. Si no hay más volumen, va a sobrevivir la industria, los grandes grupos, y van a caer la industria nacional. Además, no es lo mismo
la necesidad que tiene la industria nacional de INAC promoviendo la carne que la necesidad de INAC que tienen los grandes grupos internacionales que tienen stands en las ferias internacionales mucho más grandes que los de INAC y que no necesitan a INAC. Tenemos que tener un mejor INAC además. En esta última administración INAC perdió presencia en los mercados. INAC no era un valor público. Entonces tenemos que seguir trabajando en el marketing y en la presencia institucional. Las autoridades de INAC tienen que estar presentes en los mercados. Hoy estamos viviendo la 12ª semana, la 12ª semana de gestión en INAC, porque empezamos el 10 de marzo. De esas 12 semanas, 3 la pasamos en China. Hay que seguir apretando los controles comerciales de lo que se exporta para que se cumpla con lo que pide el cliente. La parte sanitaria le toca al ministerio, pero la parte comercial le toca a INAC. Tenemos que controlar el mercado interno. Por suerte, en estos años se resolvió que antes las intendencias eran una cosa, INAC era otra, ahora está todo en INAC. Vamos a enfatizar en los controles. Tenemos que continuar trabajando en la transparencia de la información, en que haya información y que sea transparente. Nos visitó el Ministerio de Comercio chino el 11 y 12 de mayo, mientras nosotros arrancábamos para Arabia, y le mostramos que tenemos un sistema transparente. Ahora me tomo un atrevimiento porque tenemos un sistema transparente e información al detalle de todo el proceso productivo de la industria y de los estados contables de la industria y cuánto gana la industria y si de tal balanza a tal balanza cambió el peso un 1% o 2%. Ahora, no tenemos ningún tipo de información sobre los productores. Si queremos saber dónde están las vacas, tenemos que pedir un informe especial. Si queremos saber cuánto es el índice de procreo, tenemos que hacer un cálculo especial. Si tenemos que ver cuánto es la rentabilidad de los productores, tenemos que hacer un cálculo especial. INAC está especializado y tiene todas las posibilidades para hacer esos cálculos. Esos cálculos los necesitamos para hacer política pública. Entonces, tenemos que mejorar ahí. Hay otros temas relevantes. En un país que tiene producción de carne en todo el territorio, en un país donde festejamos que estamos casi en los 100 kilos de proteína por cabeza, que somos los mayores consumidores de carne del mundo, que haya mujeres embarazadas que en las primeras semanas del embarazo no acceden a la carne y que eso condiciona el desarrollo intelectual de esos niños antes de nacer. Ayer o antes de ayer fue el día de la carne. No podemos festejar si nos está pasando eso. Hay 6.000 niños de los 30.000 que nacen por año, que nacen sin que la madre haya consumido proteína. Y nosotros festejamos que consumimos 99 kilos por año. Tenemos que trabajar en la incorporación de tecnología. Por eso estamos con el ministro y tenemos que ir para la trazabilidad más, y vamos a trabajar con el INEA y siempre tenemos que estar un paso adelante y distinguirnos. O sea que incorporación tecnológica, no hay opción en este mundo. Cada vez la inteligencia artificial resuelve más problemas que antes resolvían los humanos, y eso es irreversible aunque no nos guste. Y tenemos que seguir poblando el campo y radicando productores en el campo. Para eso el rubro vino es ideal. Perdón. Esto es
lo que era la feria de Xi'an Shanghái ahora en China. Abajo es la promoción que hay en las calles de China con los jugadores de fútbol. Allá están las redes sociales, todo en chino. Los supermercados en China. Inevitablemente nosotros tenemos que trabajar en Estados Unidos, tenemos que trabajar en Europa, tenemos que mantener presencia en todos los mercados, pero no podemos dejar de acordarnos de China. Nosotros acabamos de venir de una gira con Miguel Sierra y con el ministro, y 2 o 3 ministerios relevantes, equivalentes al Ministerio de Ganadería. El primer ministerio que fuimos es al Ministerio de Recursos Estratégicos, el NAFRA, que es el que se asegura de tener alimento para los 1.400 millones de chinos para el caso de que suceda algún imprevisto. Esa gente está pensando en cómo va a ser para tener alimentos en caso de una catástrofe, y por eso nos dijeron no puedo almacenar si la soja no mejora un 1% de humedad. Nos dijeron eso. Ahora, esa gente está pensando en que necesita alimentar a toda esa población. ¿Qué es lo que le dice a un país como Uruguay, que solo exporta alimentos? Usted es mi socio estratégico integral. No somos amigos, no tenemos relaciones comerciales, no tenemos relaciones diplomáticas. Ellos cuando nos reciben como si tuviéramos casi el tamaño de ellos. Y tenemos tamaño de ciudad nosotros y de ciudades pobladas. En una provincia de China de este tamaño viven 27 millones de personas. Y los tipos nos dicen, ustedes son nuestro socio estratégico integral. ¿Integral por qué? Porque estamos para comprar todo, estamos para ir a invertir y estamos para acompañarlos para que produzcan mucho más y mejor. Ese es el Ministerio de Estratégico, y fuimos al Ministerio de las Aduanas y nos dijeron, venga todo lo que tengan. A los que controlan la entrada nos dicen, vendan. Fuimos al Ministerio de Agricultura y nos dicen, rieguen y produzcan más. Entonces, tenemos todos los estímulos. El mundo está dispuesto a comprar todo. La industria está caminando por la cuerda floja porque tiene muchos costos fijos para la capacidad instalada que hay. Tenemos que sacar más producción del campo para... Eso es directo. Todo lo que se exporte más va a ser para el Uruguay, para el beneficio del Uruguay. Es eso. Muchas gracias. Buen día para todos, a las autoridades, a los productores, a la prensa, al público en general. Bueno, como ustedes saben, hace 5 años, ahora en junio, que me toca participar en la Junta del Instituto Nacional de Carne, primero como suplente y luego como titular desde agosto del 21. Está ahí también mi alterno, que es el ingeniero Fernando Gómez, y trabajamos en conjunto. Muy buena la presentación, Gastón. Una de las preguntas, bueno, que en la sesión cerrada de ayer que estuvimos trabajando con las distintas federadas, es el tema que, bueno, hace un año, el 20 de mayo del 24, salía la resolución de la COPRODEC sobre el tema de, bueno, que no autorizaba la venta de las plantas del grupo Minerva, Marfriga Minerva, y bueno, hace aproximadamente en este mes pasado ingresó un nuevo pedido con un nuevo formato. Consideramos que todo lo que tú dijiste y que en muchas cosas apoyamos, es algo muy riesgoso el tema
por el tema de la concentración y la visión que tienen las multinacionales frente a la industria local y todo lo que se ha venido trabajando durante los más de 40 años que está el instituto en la generación de marca, de valor y bueno, y queríamos saber la opinión de, bueno, tú como parte del Ejecutivo sobre esta posible modificación y bueno, el pedido que ingresó en la Coprodeca hace poco semana. Hay una cosa, la autoridad que tiene que definir ese tema es el Ministerio de Economía a través de la Comisión de Defensa de la Competencia. Mientras el Ministerio de Economía no nos consulte opinión a INAC, mientras el Ministro de Economía no nos pide opinión, nosotros como INAC no la vamos a dar. Y cuando le pidan opinión a INAC, la opinión la va a dar la Junta de INAC. Obviamente el presidente de INAC tiene opinión, el ciudadano Gastón tiene opinión. Me tocó viajar hacia Arabia con gente de Alana, me explicaron y nos reunimos en lo del ministerio. Yo lo que le pedí por favor es que si por una casualidad no se aprueba, dado que ellos tienen un interés genuino de venir a Uruguay, que si no se aprueba que vengan igual. Me dijeron que querían venir comprando plantas que tuvieran todas las habilitaciones. Y le dije que había plantas en dificultades con habilitaciones que podrían ser asociadas con grupos internacionales. O sea que Alana ya sabe que si tiene interés genuino y la operación no se concreta, tiene alternativas. Y respecto a que los grupos internacionales son más grandes y tienen mejores posibilidades de afrontar una falta de ganado, bien por los grupos internacionales. El problema es que los frigoríficos nacionales que tienen una sola planta, si no hay ganado suficiente, tienen que faenar 3 días. Y faenando 3 días se pierde mano de obra, se pierde mucha cosa. Entonces, tenemos opinión, le tomamos la palabra a Alana para que venga en cualquiera de las circunstancias, que se expida al Ministerio de Economía o que consulte a INAC cuál es la opinión. No es acá donde la vamos a dar. Otro de los temas que bueno, venimos evaluando y es una de las preocupaciones, tú pusiste muy bien la importancia del rubro ovino para el afincamiento de los productores y el derrame social que tiene. Sabemos que estamos con una faena 40% menor al año pasado, por un tema que, distintos motivos, hay 3-4 plantas que están fuera de participación, y tú que estuviste vinculado durante 2 generaciones con una planta que también impulsaba el rubro, queríamos saber tu opinión, cómo ves las posibles salidas de impulso para la producción ovina, que es muy importante, principalmente también para la zona norte, donde está las 600.000 personas, y que, como tú decís, Uruguay no es un país chico, sino que es un país despoblado y que tenemos que tratar de generar oportunidades para todos. Para los que... Yo soy un contador que cayó de casualidad en el rubro agropecuario y que cayó de casualidad en Frigorífico San Jacinto, y que gracias a eso me enamoré del cordero premium, del sellado de los corderos, de la padronización, de la venta al consumidor final, y trabajamos juntos. Nosotros financiábamos al SUL pagando el sellado, mientras había industria que no le interesaba sellar y tampoco financiaba al SUL, y muchas veces los propios técnicos del SUL derivaban
cordero para las otras plantas, pero bueno. El rubro es clave y no está en crisis ni porque se complicaron las plantas el año pasado, ni porque la faena de este año es menor. El grupo está en crisis porque hace 25 años que viene en caída, porque hace 7, cuando yo salí de la industria, China dejó de comprar los cueros y eso era un recupero, y ese cuero hoy se hace compost o se hace colágeno, no sé, pero se recibe mucho menos. Entonces, nosotros desde INAC venimos con todo el impulso para juntarnos con los actores que tengan que estar. Hemos hablado con Unelínea, hemos hablado con el Sur, hemos hablado con otra gente. Queremos revertir el rubro vino. Ahora, el rubro vino hace 30 años que viene en caída libre y pasaron muchos gobiernos viendo caer en caída libre al rubro. Entonces nos está faltando una política de Estado que diga el rubro vino es importante y cualquiera sea el gobierno de turno, que el rubro vino se le dé pelota, dejando de discutir si es tal raza o tal otra, porque toda carne de cualquier ovino se vende. El otro tema es, desde INAC tenemos que controlar cosas que no hemos controlado históricamente, que es que si se faenan corderos, el producto sea cordero, y que si se faenan oveja, que el producto sea oveja. Porque nosotros nos gastamos en Brasil promocionando el cordero uruguayo, 2 frigoríficos venden cordero uruguayo y todos los otros venden oveja disfrazada de cordero uruguayo. Y ahí todo lo que decimos del sabor y la terneza cambia. Entonces, desde INAC vamos a impulsar, tenemos muchos socios para trabajar en el rubro, pero tiene que haber una política de Estado y una decisión de ir para adelante, porque si no, es preferible firmar el acta de defunción y no hablar más. Pasamos, tú y yo, 12 años en el plan estratégico del rubro vino. Uno de los temas, hablando del rubro vino, es el tema de acceso a mercados, ¿no? Pero la pregunta viene, como tú lo mencionaste para la carne bovina, el tema de que no accedemos en el rubro ovino es más importante por el tema del hueso y los mercados premium. Necesitamos acceder a los mejores mercados para el ovino. Hace años que el ovino está proscripto en todos los mercados con hueso, como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, como Japón. Y eso es porque en el Uruguay se vacuna para el vacuno, y como el ovino no se vacuna, el ovino no puede entrar. Entonces hicimos el invento para apagar el incendio que no se generalizó, de generar el compartimento vino, que lo logramos en Estados Unidos y embarcamos el primer contenedor. Con el ministro queremos llevar eso a México, tenemos que llevar eso a Europa, o dejar de vacunar, pero eso no es de INAC el tema. Ahora, necesitamos voluntad de producir cordero, necesitamos plan estratégico, política de Estado, y necesitamos mercado. INAC, para la promoción y para coordinar todo eso, INAC está pronto. Ahora, hay parte del proceso que no está en nuestras manos. Bueno, otro punto de lo que vimos en tu presentación es la situación de la industria frigorífica, el tema de la rentabilidad. Digo, como toda empresa tiene un fin económico, y ya desde hace tiempo lo venimos viendo del tema del problema con la mano de obra, el ausentismo,
que toda la industria lo siente, y cómo también la capacidad ociosa, en reuniones que hemos tenido contigo, con Leonardo, previamente, de las distintas plantas, la capacidad que tiene Uruguay instalada, y que ¿qué opinión específica sobre esos temas nos podés volcar? Hay un mito de que la industria frigorífica nada en el dinero. Puede haber años que sí, puede haber años que no, puede haber plantas que sí, puede haber plantas que no. Desde que yo estaba en la industria, yo creo que si a los dueños les aseguraba que una planta iba a ganar el 2% de lo que facturaba, muchos dueños vivirían tranquilos. Porque una empresa que factura 200 millones de dólares, si sabe que va a ganar el 2% y sabe que gane 4, y con eso deja contento al dueño. Yo creo que los frigoríficos firmarían esa rentabilidad. Ahora, no es tan común. Por eso muchas veces hay intermediarios que cobran el 2%, los brokers para el exterior. Por eso nosotros no queríamos brokers. Y por eso los intermediarios en general muchas veces acceden al 2% que no excede el que produce. Primer tema. Se habla de la mano de obra. La mano de obra es el 10-11% de los costos de la industria, que cuando el dólar estaba muy bajo pesaba un poco más. Ahora pesa muchísimo más que la mano de obra los costos fijos. Tener una planta en condiciones de pasar inspecciones y de recibir auditorías de China, Europa o Estados Unidos implica sacarle lustre a todas las roldanas y a todos los estantes que están pensados para 1.000 o 1.200 vacunos por día. Ahora yo le saco lustre a 1.200 y uso 600 porque no tengo volumen suficiente. Entonces todo lo que gasto en una estructura gigante lo distribuyo en una producción pequeña. Entonces la capacidad ociosa es grave. Capacidad ociosa, mano de obra, el 2%. No me acuerdo si si me preguntaste algo más. El tema del ausentismo no es tan grave, y lamentablemente no lo paga la industria, lo paga el Estado. Porque la industria, para tener 100 empleados, tiene que tener 110, porque hay 10 que faltan permanentemente. Y esos 10 que faltan permanentemente están en DICE, en el Banco de Seguros, y la Cooperativa Médica del Interior a esa persona la manda a DICE, no la manda a trabajar. Pero no es el gran número. Ahí se podría ahorrar plata al Estado, pero el gran tema es la capacidad ociosa. Bueno, vamos redondeando. Sí, disculpe. Queríamos agradecer, Gastón, y realmente esperemos que muchas de lo que nos presentaste acá sobre mercado, el plan estratégico de INAC, que quedó para otro momento, y llegar al 1.000.000 de toneladas de todas las carnes producidas sea un objetivo en estos 5 años que vienen a lograr. Y bueno, muchas gracias por tu compañía y tu presentación. Gracias. Gracias, gente, un gusto. Muchas gracias al contador Gastón Escayola, presidente de INAC.